Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar y en nombre de la Municipalidad de Providencia y su Fundación Cultural les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Presencia y Expectativa de Pedro Morandé Purt, de editorial Tanto Monta. Morandé es doctor en Sociología por la Universidad de Erlangen-Nuremberg, ojalá lo haya dicho bien, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y del Instituto de Chile, profesor titular de la Universidad Católica de Chile desde 1981. Ha ejercido diversos cargos, entre ellos director del Instituto de Sociología, prorector y decano de la Facultad de Ciencias Sociales. En 2019 recibió el doctorado Ciencia y Honoris Causa en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria académica. Autor de un centenar de publicaciones en español, alemán, italiano e inglés. En este volumen, Morandé ofrece una profunda reflexión sobre el fundamento antropológico de la vida social contemporánea. El libro estará a la venta en el foyer y una vez finalizado el acto compartiremos un vino de honor. Saludamos esta tarde al director ejecutivo de nuestra Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González, al director académico de Tanto Monta, Ignacio Stevenson, al autor Pedro Morandé, y a los presentadores Daniel Mancy, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Rennes, Francia, director de signos y profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y panelista del programa Tolerancia Cero de CNN Chile. Pablo Ortúzar, antropólogo social y doctor en Teoría Política por la Universidad de Oxford, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, columnista del diario La Tercera. Consuelo Arauz, socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de París, investigadora de signos, profesora y directora del Doctorado de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de los Andes. Al moderador también Matías Ramos, investigador de Tanto Monta, a vecinos y amigos. A continuación recibamos el saludo del director de nuestra Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Yo hago propio los vocativos que ya se han dicho acá para saludar a todos quienes nos acompañan. Por supuesto, sí, saludar muy especialmente a don Pedro, felicitarlo por este nuevo libro, como acabamos de conversar, hay un libro más. Gracias por esa entrega y por traernos a Providencia su guagua, su nueva criatura que hoy día nace con este lanzamiento. Y además, de una manera muy especial, porque como conversábamos, don Pedro es vecino de Providencia, así que a su casa nomás llega, don Pedro, las puertas abiertas siempre para usted y para la literatura. También para los amigos de la editorial Tanto Monta, primera vez también que los tenemos en nuestra Fundación Cultural en Palacio Yasca, así que muy bienvenidos. Y también de una manera muy especial al ex rector Ignacio Sánchez, que también hoy día nos acompaña, gran amigo de Providencia, con quien hicimos grandes cosas a través de la radio Beethoven con nuestro Festival Internacional de Jazz y siempre apoyando la cultura, así que especialmente bienvenido. Todos ustedes, vecinos, vecinas de Providencia, amigos de don Pedro, seguidores de su escritura, de su enseñanza. Vamos a conocer seguramente latamente, interesantemente, los alcances de este libro con los interesantes presentadores que nos acompañan hoy. Yo solamente quiero saludarlos, también por supuesto en nombre del presidente de nuestro directorio, Jaime Belolio, que lamentablemente no pudo acompañarnos hoy porque se encuentra en Valparaíso exponiendo ante la Comisión de Educación del Congreso, y solamente señalarles lo importante que para nosotros en Providencia es la lectura. Desde hace ya un par de años yo vengo hablando de la fiebre literaria de Providencia y con mucho orgullo. Cuando uno lee artículos o ve incluso estadísticas donde señalan que Chile, o se comenta que Chile no es un país lector, nosotros acá en Providencia podemos contar la experiencia que tenemos a través de la lectura. Todos los años tenemos un gran festival acá en que celebramos, ustedes saben, el 23 de abril se celebra el Día Internacional de la Lectura del Libro, y lo estamos ya este año, hace el 5º año que lo celebramos con un gran festival de libros, de literatura. El año pasado en ese festival tuvimos durante el fin de semana 25.000 personas que vinieron a vernos acá al Palacio Yasca.
y en las exposiciones que hicimos relativas a la literatura, que duraron 2 meses más, continuaron 2 meses más, tuvimos 110.000 visitas. El Teatro Oriente, que también es parte de la red cultural de los lugares que maneja la Fundación Cultural de Providencia, ha sido escenario de presentaciones de libros, de conversatorios con interesantes autores tanto nacionales e internacionales, donde incluso hemos tenido personas, incluso público juvenil, durmiendo fuera del teatro 1 o 2 días antes para poder entrar al teatro y tener acceso a su autor, al libro, poder conversar con un autor determinado. Qué gratificante para nosotros ha sido ver eso, qué importante ha sido para nosotros ver eso, donde sobre todo público joven llega con esa efervescencia a la literatura y no a otras disciplinas artísticas como puede ser un concierto de rock, el fútbol, el deporte, cualquiera de aquellas, sino que esta vez a través de la lectura. Es por eso que siempre las puertas de Providencia, de la Municipalidad de Providencia, de su Fundación Cultural, van a estar abiertas para la literatura, para la lectura, para presentar un libro, para que un libro nazca a la vida, para que sea la primera vez que tenga un encuentro con los lectores para comentarlo, y lo que yo siempre digo en estas ocasiones, el boca a boca es lo mejor, lo que más y mejor convoca. Nada mejor que un amigo, un cercano, un pariente, alguien cercano te recomiende una película, te recomiende una exposición, te recomiende una obra de teatro, un concierto y te recomiende un libro. Todos ustedes quedan investidos en la calidad de embajadores del libro. Aquí está afuera, lo pueden adquirir y comentarlo y recomendarlo, porque creo que Chile puede ser un mejor país si tenemos los teatros llenos, si tenemos salas de exposiciones llenas y si tenemos a toda nuestra gente leyendo más y acercándose más a la literatura. Felicitaciones nuevamente, don Pedro, por esta entrega, a los presentadores nuevamente, bienvenidos, y a la editorial Tanto Monta, bienvenidos por primera vez en su casa en Providencia. Que disfruten la velada. Muchas gracias. Bien, dejamos ahora con ustedes a Ignacio Stevenson, director académico de Tanto Monta, para que dé inicio al conversatorio. Muchas gracias a todos. Con este lanzamiento damos inicio a la celebración del 10º aniversario de la editorial Tanto Monta. Los 5 primeros años transcurrieron bajo tierra. Partimos con 22 años y no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Únicamente, había en nuestro horizonte algunos nombres, varios de los cuales se han convertido en nuestros autores. Muy pronto, eso sí, empezamos a contar con el prestigio de los académicos que conformaron nuestro comité editorial, confiando en un proyecto que no tenía ningún fruto para mostrar. Ellos empezaron a hacer lo que teníamos para mostrar. Fueron también lo que nos mostramos a nosotros mismos, subsumiendo bajo sus nombres lo que éramos y lo que buscábamos, lo que somos y lo que buscamos. Gonzalo Larios, Alexandrín Dratay, Bernardino Bravo, Braulio Fernández, José Manuel Castro, Ricardo Cubas y sobre todo Isabel Cruz de Amenábar, la más notable historiadora viva en nuestro país. En sus libros, en los libros de Isabel, se mencionaban algunos nombres que comenzaron a llamar nuestra atención. Uno era Carlos Cousiño, cuyo libro inauguró nuestra colección de Sociología de la Cultura, y el otro era Pedro Morandé, hacia el que también nos redirigía el propio Cousiño. Los 5 años siguientes, los que nos traen este momento, están para nosotros íntimamente vinculados al profesor Morandé, que honrosamente podemos contar también dentro de nuestro comité editorial desde el año 2023. El nombre de Sociología de la Cultura, con el que bautizamos esta colección, hace referencia a eso que Clifford Geertz describió como una red de significados expresados en formas simbólicas mediante los que los seres humanos comunican, perpetúan y configuran sus actitudes frente al vivir. Morandé eleva esta noción descriptiva a un plano ontológico. Siguiendo San Juan Pablo II, define la cultura como un modo específico de ser y de existir en el mundo.
Nadie escoge dónde, cuándo o en qué lengua nacer. Llegamos a un mundo preñado de sentido que se esconde en los acontecimientos fundamentales de la existencia humana: nacer, amar, trabajar y morir. La principal misión de la hora presente se presenta en este libro como una recuperación de la dramaticidad de la existencia. Recuperar la finalidad, la voz de los objetos del mundo, la expresión de su ser, el sentido de nuestra existencia. La vida recibida está remitida a la memoria de un origen, de una tradición, de una herencia cultural que se apropia críticamente en vistas a formar un verbo interior, de donde afirmar el sentido de la vida en el sentido de la muerte, en dar gratuitamente lo que gratuitamente recibimos. En las páginas de este libro, escasamente se alcanza a vislumbrar lo que hemos recibido de Pedro Morandé. En sus palabras habita el Jau, ese espíritu del don que constituye una de las rocas humanas sobre las que están construidas nuestras sociedades. Al recibir, reconocer y transmitir lo que se nos ha dado, buscamos realizar aquello que hace la vida verdaderamente humana. Al presentar este libro nos vestimos una vez más con ropajes ajenos y nos presentamos a nosotros mismos en este 10º aniversario. Lo que somos y lo que buscamos ser, nuestra presencia y nuestra expectativa, la memoria de nuestros orígenes y la conciencia de nuestra finalidad. De esta manera podemos decir que esta no es una mera presentación, es un manifiesto, que es lo mismo que decir, sirviéndome de las palabras del profesor Cousiño, una ofrenda. Ofrecemos lo mismo que hemos recibido y que, gracias al trabajo de muchísimos profesores, exalumnos, ayudantes, gracias al trabajo del equipo de Tanto Monta, gracias a la Fundación Cultural Providencia y a la pastelería Dulce de María, y gracias también a la presencia de todos ustedes, lo ofrecemos también al mismo de quien lo recibimos. Esta ofrenda es, pues, nuestro pobre homenaje, nuestro contrador. Agradezco a todos por venir y permitirnos dirigir un contundente agradecimiento al autor de este libro. Creo hablar en nombre de todos los presentes y de los que no pudieron venir, dirigiendo una palabra simple que encierra un estruendo. Profesor Morandé, gracias. Bien, ahora está en la mesa. Muchas gracias a todos. A continuación, la profesora Consuelo tiene la palabra. ¿Yo? ¿Se escucha bien? Bueno, estoy muy feliz de que este día haya llegado. Estoy también conmovida por la impresionante convocatoria y creo que es signo de que el lanzamiento de este libro es un verdadero acontecimiento. Quiero saludar antes de empezar particularmente a Pedro, a la Vivian, a Margarita y a la Vivian hija, que puedo imaginar la alegría y la emoción que experimentan y que en cierta forma también todos los que estamos acá experimentamos. Veo aquí a muchas personas queridas, profesores, colegas, amigos, familiares, reunidos hoy en torno a la admiración, el cariño y el agradecimiento que compartimos por la persona y la obra del profesor Morandé. Quiero agradecer tanto a Pedro como a Ignacio Stevenson por otorgarme el honor de decir algunas palabras en esta ocasión tan significativa. Reconozco que ha sido una tarea difícil escoger esas palabras para en un discurso de apenas 15 minutos y que ahora me dijeron que era 10. Algo que por supuesto no voy a respetar. Hacerle justicia a la inmensidad de lo que este libro y esta ocasión ponen en movimiento. Presencia y expectativa, fundamentos antropológicos de la vida social. Es el bellísimo y sugerente título que este nuevo libro de Pedro Morandé
llega. Una obra al mismo tiempo tan esperada e inesperada. El subtítulo acusa la afiliación del libro con el emblemático curso Fundamentos Antropológicos de la Vida Social que el profesor Morandé dictó durante varias décadas para los estudiantes de primer año de Sociología de la Universidad Católica. Por su gran dificultad, este curso cumplía el rol casi ritual de desestabilización, padecimiento y descubrimiento requerido para iniciar el camino de profunda transformación personal que significa aprender una disciplina. En un nivel, este libro debe ser entendido como el momento culminante de una reflexión que fue configurándose de forma progresiva a lo largo de las distintas versiones de este curso, cuyo esfuerzo consistió, creo, en encarar de lleno las grandes rupturas, tensiones, paradojas que atraviesan tanto el fenómeno social como el pensamiento sobre él, en busca de claves hermenéuticas que permitan no solo comprender esas tensiones, sino también conciliarlas en el plano de la existencia. Entre sociedad y cultura, persona y sociedad, oralidad, escritura, audiovisualidad, entre contemplación y acción, entre otras. Con gran libertad, rigor y una capacidad extraordinaria de síntesis y creatividad intelectual, Pedro fue haciendo converger en sus clases lo mejor de tradiciones muy diversas y algunas aparentemente inconciliables. La antropología filosófica, la antropología cristiana, la teoría sociológica, el psicoanálisis, la hermenéutica, la fenomenología, la antropología cultural, el arte, el teatro, la literatura. Incluso, como podrán leer hacia el final de este libro, Gary Medel tiene un espacio representando algo muy importante en el pensamiento de Pedro, y es la centralidad del lenguaje popular, del lenguaje de la vida cotidiana, y toda la inteligencia, la sensibilidad que contiene. Pero este curso no puede entenderse de forma aislada o como una materia más del currículum de sociología, sino que constituye el corazón del esfuerzo reflexivo de Pedro y el quicio articulador de las preguntas y las ideas sobre las que se erigió el proyecto de escuela que dio forma a la carrera de sociología, tal como Pedro la concibió cuando le encomendaron la tarea de reabrirla una vez que el país recuperó la democracia, y de ello resultó una escuela difícil de igualar en originalidad, solidez y robustez formativa. La principal discípula de Pedro, Cecilia Bralitz, quien de paso es mi madre, llevó a cabo durante años el trabajo silencioso, comprensivo y sistemático de tomar apuntes directos y personales de varias de las versiones de este y otros cursos de Pedro, gracias a lo cual parte sustantiva de esta valiosa herencia ha quedado resguardada. Pero gracias a este libro, esta herencia no solo queda como testimonio del pasado, sino como invitación a un diálogo renovado sobre el presente y el futuro de las ciencias sociales en Chile, en Latinoamérica y quizá más allá. Ello porque, como siempre, cuando se trata de Pedro, lo que inicialmente se le propuso como un libro de recopilación y síntesis de estos apuntes de clases resultó en algo nuevo. Esta novedad se expresa, pienso, en la anteposición del título Presencia y Expectativa. Quienes hemos sido formados por Pedro sabemos cuán profundamente él encarna el principio de la actualidad del pensar. Como le gustaba recordarnos en clase, tomando la formulación de Hannah Arendt en La vida del espíritu, todo pensar es un repensar. Ignacio Stevenson, cuyo espíritu combina la locura del Quijote con la sensatez testaruda de Sancho, tuvo la improbable iniciativa de reunir a un grupo de antiguos ayudantes de Pedro en un seminario que lo acompañó en el proceso de escritura
durante el año 2024. En sesiones mensuales, presenciales, a las que Pedro llegaba caminando, aunque se estuviera inundando la ciudad, él nos enviaba nuevos capítulos que leíamos y comentábamos con entusiasmo. Me parece que esos encuentros constituyeron el escenario donde Pedro pudo sentirse en casa, en el lugar que le resulta más cómodo para pensar, el aula y la relación oral entre el profesor y estudiantes. Entre esas paredes de una vieja casona de Providencia tuvo lugar la universidad. Esa experiencia tuvo también algo de peregrinación compartida, un camino lleno de vicisitudes y sin garantía de un resultado cierto, pero cargado de esperanza, gratitud y afecto. En síntesis, este libro tiene entonces el doble valor de ser pensamiento en acto, vivo, personal, y por otro lado, el ser recuperación, diálogo y memoria de una historia colectiva, interpersonal e institucional. Recuerdo que en una de las primeras sesiones, Pedro nos contó que la relectura de los apuntes de su curso fue haciendo patente para él, como nunca, los dos problemas centrales que de forma subyacente habían servido de hilo conductor a sus planteamientos. Esa fue, pienso, la clave que le permitió comenzar a escribir este libro. El primer problema remite al progresivo desacoplamiento entre las expectativas sociales y el carácter intencional y encarnado de la conciencia humana. El segundo, a la aparición de formas de nihilismo correlativas a la pérdida del protagonismo de las personas en la conducción de los asuntos cotidianos. Ambos problemas surgen, nos dice Morandé, de la transformación histórica de las condiciones de posibilidad del orden social, entre las que otorga particular centralidad a la generalización de la cultura escrita, y cuyas implicancias no han hecho sino intensificarse en el contexto tardío de la comunicación electrónica y la cultura audiovisual. Lo auténticamente nuevo de la escritura respecto de la oralidad es que permite liberar la comunicación de la presencia, palpable, intuida o esperada, de interlocutores concretos, de personas capaces de hablar y comprender y comparten un mundo significativo. La comunicación escrita debilita esta condición, abriendo horizontes espaciotemporales completamente nuevos. Pero cuando, citando a Morandé, la certeza de la presencia es sustituida por la expectativa de un resultado, también se transforman las condiciones de la experiencia del ser humano en relación con su mundo y los modos de interrogarse sobre el sentido de esa existencia. Presencia y expectativa condensan la tensión que, según Morandé, constituye el núcleo de la modernidad, lo moderno de la sociedad moderna. Son los dos polos del arco en que se redibuja lo que el autor llama la condición dramática del ser humano, la que es al mismo tiempo universal y particular, arcaica y contemporánea, mítica e histórica. La dramaticidad, dice Morandé en el libro, es una pobreza habitada por un deseo de infinito, la vivencia de una criatura tironeada entre la conciencia de la finitud y la de su libertad, condición que, a pesar de todos los intentos nihilistas, sean técnicos, ideológicos o prácticos, por pasarla por alto, dormirla o superarla, atraviesa de comienzo a fin cada existencia personal. Morandé señala que la dramaticidad suele ser, sin embargo, un punto ciego para la sociología, disciplina que nació junto con esa misma modernidad. A diferencia de la lucidez con la que la han captado la literatura, el teatro, el arte. Si bien Pedro es el primero en admirar y conocer en profundidad las teorías sociales que logran describir la sociedad moderna en toda su complejidad, donde la teoría de Luhmann ocupa un lugar privilegiado, también es muy crítico de la incapacidad o la renuncia de esas mismas teorías para hacerse cargo de forma positiva de sus consecuencias sobre la dramaticidad y el nihilismo. En cambio, pensar sobre los fundamentos antropológicos de la vida social permite mostrar que la comunicación social basada en expectativas autorreguladas
no puede prescindir en último término de la referencia al orden de la presencia, es decir, de una intersubjetividad que supone conciencias y cuerpos intencionales que coexisten. La información y la comunicación autorregulada entre inputs y outputs no alcanza por sí sola a constituir propiamente mundo para el ser humano. Siguiendo a Heidegger, podría decirse que las expectativas configuran un horizonte pobre del mundo. El ser humano, en cambio, se relaciona con su mundo del modo en que, según Morandé, la tradición medieval cristiana llamó homo viator, esto es, entendiendo al ser humano como peregrino de su propia finalidad. Se me acabó el tiempo, pero no puedo terminar sino agradeciendo al autor, agradeciéndote, Pedro, a nombre mío y de quienes hoy se han hecho presentes, por este regalo que tiene tanto de milagro como de hazaña. Como tú nos enseñaste a través del ensayo sobre el don de Moss, recibir un regalo trae consigo la responsabilidad de devolver. En lo personal, recibo este libro como un llamado a pensar seriamente el vínculo entre la sociedad y la intencionalidad humana, partiendo quizás por el ámbito que más directamente interpela a quienes hemos seguido la vocación académica, la universidad. En medio de un sistema universitario que a ratos se parece a un desierto asolado por expectativas de productividad académica que se alimentan a sí mismas, por la reducción del saber a información y por la simulación robotizada del lenguaje, toma este libro como testimonio vivo de que pensar, enseñar y escribir requieren un compromiso personal con el mundo y un cultivo convergente, no escindido de la verdad, la sensibilidad y la voluntad. Asumo con esperanza la responsabilidad de contribuir a hacer de la universidad y de la vida misma un lugar cargado de presencia. Muchas gracias. Profesor Mansur, tiene la palabra. Muchas gracias. También he sido víctima de una trampa. Me dieron 15 minutos y ahora 10. Y sintetizar o decir algo sobre este libro en 10 minutos es una promesa y le pido disculpas. Y la responsabilidad del señor Stevenson que está sentado. Algo después. Lo primero es agradecer, por supuesto, la oportunidad de estar en este lanzamiento. Estoy profundamente honrado porque, a diferencia de Pablo y Consuelo Arao, yo conocí la obra del profesor Morandé más viejo, mi conocimiento es más tardío, soy una especie de recién llegado, tuve una formación paralela en la escuela tomista, pero que en los años 90, lamentablemente, por esas cosas de la vida y del país, estas cosas como que transcurrían por carriles más o menos autónomos, probablemente en parte porque no vivía en Santiago, ni estudié en Santiago, pero lamento mucho, me habría gustado mucho conocer la obra del profesor Morandé más joven, porque conectaba con muchas de las inquietudes que tengo desde muy joven, pero al mismo tiempo agradezco las personas que me hicieron conocerla mucho más tarde. Ignacio Stevenson en su presentación del libro insiste mucho en esto que me parece que es central, ¿no? Esto es un diálogo. Esto es un diálogo, esto es fruto de una comunidad intelectual donde el profesor Pedro Morandé expone lo que fue su curso. Esto fue un curso en origen, pero después el libro es fruto de un diálogo con las personas que han conversado con él en los últimos años. Y esto no es casual. No es fundamental que este libro, en su primera explicación de Ignacio Stevenson, tenga, si ustedes quieren, este marco o esta introducción, porque para el profesor Morandé esto resulta crucial en el sentido siguiente, ¿no? Y se puede entender ya desde el título, no presencia y expectativa. Es muy importante que esto sea un diálogo porque por lo que dice el profesor Morandé, aquí tiene que haber interlocutores, tiene que haber personas escuchando y tiene que haber personas haciéndose preguntas a partir de las preguntas que el profesor Morandé formula. Para explicar esto que estoy diciendo, la importancia de la comunidad intelectual, aunque solo fuera para que las preguntas queden bien formuladas, las preguntas que están formuladas aquí, me veo obligado a realizar un esfuerzo que a muchos de ustedes les pido disculpas, les parecerá ridículo, que es intentar, no sé si sintetizar, pero en todo caso tomar un hilo
uno de los muchos hilos que hay en este libro y en la obra del profesor Morandé, uno de los hilos que pueden explicar o que permiten quizás adentrarse o introducirse en lo que voy a llamar el proyecto antropológico de Pedro Morandé, aunque me parece que es mucho más que antropológico. No digo antropológico, falta otra palabra, porque la palabra está en el título, pero cualquiera que lea el libro se dará cuenta de que acá hay mucha disciplina involucrada, precisamente porque el profesor Morandé quiere hacerse cargo de un problema más o menos amplio o más o menos gordo, para decirlo en términos más coloquiales, lo que requiere, por supuesto, pedir ayuda o recurrir a muchas disciplinas involucradas, ¿no? Habría tenido problemas el profesor Morandé para postular un proyecto hacia fondo, a qué grupo de estudio va, digamos, se lo habrían peloteado ante los grupos de estudio, pero en fin. Emil Durkheim decía que los fenómenos sociales son cosas, y lo que debe hacer el sistema social es buscar causas y leyes que nos expliquen por qué suceden cosas. Y en el mismo texto donde dice esto, que en su libro sobre Montesquieu Rousseau como precursores de la sociología, dice algo más, dice que todos los pensadores anteriores a él han buscado las causas en la voluntad humana, o sea, en la libertad. Y lo que es la libertad, sugiere Durkheim ahí, es lo que uno diría en términos marxistas, que sería básicamente la falsa conciencia. Desde luego no pretendo, hay demasiados cientistas sociales y demasiados sociólogos aquí, no pretendo reducir toda la historia de las ciencias sociales a esta idea de Durkheim, porque por supuesto que habría que establecer muchos matices o muchos grados de intensidad en esta frase, pero me parece que resume bien al menos cierta intención de la ciencia social moderna. De hecho, la palabra ciencia aquí tiene una connotación muy fuerte que no tiene en el caso de la filosofía antigua o de Platón particularmente, y me parece que esta sección puede ser útil para comprender el proyecto de Pedro Morandé, porque de hecho lo formula en muchas partes del libro en términos muy parecidos. No tomo un ejemplo, ¿no? En la página 33, ¿no? Se pregunta a Pedro Morandé: ¿es la libertad un atributo funcional de los seres humanos que residen de las instituciones sociales? ¿O bien, tiene la libertad una dimensión ontológica en que todo ser humano es libre, cualquiera sea el carácter que la institucionalidad social quiera darle? La respuesta a esta alternativa decidirá si existe un sustrato antropológico de la vida social o, por el contrario, la sociedad se ha independizado ya de cualquier sustrato humano y puede organizarse según la aconseje su propia funcionalidad. Me parece que en este párrafo, pero que lo pueden encontrar en muchas partes del libro, sobre todo en los primeros 3 o 4 capítulos, está formulada la pregunta que Pedro Morandé quiere responder. Fíjense la pregunta, voy a decir algo sobre esto, pues que me queda tiempo, ¿no? La pregunta es que acaso se puede pensar en conjunto las ciencias sociales modernas, el proyecto de la ciencia social moderna, tal y como está formulado por los padres fundadores, en convergencia o en compatibilidad o en tensión. ¿Pero en qué tipo de tensión? La pregunta puede ser modulada de distintos modos con la libertad humana. Con la libertad humana. Y para explicar esto, Pedro Morandé desarrolla en este libro una argumentación que yo llamaría realmente impresionante, o al menos yo he quedado muy impresionado, que resulta imposible de resumir aquí. Les pido disculpas, pero no lo puedo hacer porque el libro es demasiado rico como algo así, pero que constituye sin duda una fuente inagotable de sabiduría y de sentido, porque no se trata de decir sí, resulta que son compatibles, o no, resulta que no son compatibles. Se trata de formular la pregunta en los términos más precisos y rigurosos que sea posible. Y por eso desarrolla una argumentación que digo es impresionante por la manera en que el profesor Morandé va explicando cómo se puede manifestar o no, o resolver o no esta tensión, ¿no? Y en ese sentido desarrolla una argumentación propiamente antropológica, o yo la llamaría de antropología filosófica, primero advirtiéndonos de, por decirlo así, no sé si el adversario es la palabra, pero la situación contemporánea que nos conduce al nihilismo, porque parece hacer tender a muchas personas o a muchas corrientes intelectuales hacia el nihilismo, o sea, a la incapacidad de escoger entre lo que es y aquello que no es, entre el ser y el no ser, ¿no? Me recordaron en una página de Pedro Morandé la introducción de Leo Strauss a Derecho Natural e Historia, que ya hace muchos años hacía una pregunta parecida, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de la pregunta nihilista, y por eso busca Pedro Morandé, como bien decía Consuelo, dramatizar, redramatizar o reencantar la vida humana para entender que si es que hay libertad y si es que hay contingencia, pues bien, nuestra vida es dramática porque nuestra existencia entera está en juego, y por tanto la tesis implícita es que no hay ciencia social que diga la verdad sobre el hombre que no parta de ese presupuesto. Y por eso desarrolla el carácter contingente de la persona, el carácter donado y participado de la persona, ¿no? Algo sobre lo que reflexionamos poco. No somos hijos de nuestros padres, y eso es un dato completamente contingente. Podríamos no haber sido y nuestra vida no fue dada por otros.
hay una dimensión de gratuidad sin la cual es imposible comprender el fenómeno humano. Tenemos que abrirnos a que no somos los autores de todo lo que hacemos, ¿no? Los que leímos a Sartre siendo muy joven, en mi caso quizás demasiado joven, porque estudié en un colegio francés, podemos ver aquí una crítica muy radical a la tesis fundamental del existencialismo, así como la formula Sartre. La persona humana, dice Pedro Morandé, es acontecimiento y vocación, acontecimiento y vocación. Yo creo que es muy interesante reflexionar sobre esa doble característica de la persona humana. La vida humana, dice en otro sitio, es donada y participada, porque al mismo tiempo solamente existimos por y para otros, ¿no? Lo que nos quita que tengamos individualidad, pero esa individualidad solo se manifiesta de ese modo y hay un largo desarrollo que tampoco puedo resumir aquí sobre la concepción de persona y su origen etimológico del concepto de máscara en Grecia, ¿no? Si estas tesis que formula Pedro Morandé y de las cuales yo solamente he dado un tímido esbozo aquí, tienen un sentido, tienen un valor, tienen una plausibilidad, entonces, bueno, se entiende por qué tiene que haber interlocutores, ¿no? Porque este es un pensamiento vivo, esto solamente puede ser fruto de un diálogo, así sean discípulos, pero tiene que ser fruto de un diálogo con alguien, porque el pensamiento, bien lo sabe cualquier lector de Platón, solamente tiene lugar allí donde hay una comunidad intelectual, ¿no? Si lo importante es el carácter irreductible e irrepetible de la persona humana, un profesor necesita alumnos, esta es otra manera de decirlo, ¿no? Yo tengo amigos que no les gusta hacer clases, no se dicen profesores, puede que sean investigadores, y puede que sean espléndidos investigadores, no tengo ninguna duda, pero profesor no, porque el profesor requiere un alumno, alguien a quien le está hablando. Y Pedro Morandé aquí le está hablando a alguien, le está hablando a un grupo de personas, en este caso a quienes estamos aquí, ¿no? Y por tanto, una enseñanza de este tipo no es un texto que una persona escribe en abstracto, digamos, y que simplemente le envía luego a un editor para que el editor se haga cargo de lo que va a decir, porque algo así es una contradicción en los propios términos, de la enseñanza que Pedro Morandé nos quiere decir aquí. Me interesa, como veo gente joven, insistir en este punto, ¿no? Insistir en la dimensión de la pregunta, ¿no? El talante de la pregunta, ¿no? La ciencia social en compatibilidad, en tensión con el carácter irreductible de la persona humana. No tengo nada contra la especialización, pero si la especialización académica no está al servicio de este tipo de preguntas, no vale nada. Perdón por formularlo así. Veo jóvenes, estudiantes, digamos, estas son las preguntas que valen la pena. Insisto, la especialización puede estar bien bajo ciertos aspectos, no tengo ningún problema con ella, me toca escribir paper, también lo padezco, digamos, pero la especialización solamente tiene sentido si uno tiene presente las grandes preguntas que están aquí. Y lo que hace Pedro Morandé es formular del modo más riguroso posible ese tipo de preguntas que aquí nos dedicamos a las ciencias sociales en cualquiera de sus infinitas versiones, porque la disciplina es plural. No podemos nunca perder de vista las preguntas si es que no queremos perder de vista los motivos por los cuales nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Fíjense lo importante que puede hacer esto, ¿no? Este pensar de las ciencias sociales que despliega aquí Pedro Morandé se hace cargo de lo que implica, ¿no? La vinculación con la persona como acontecimiento y vocación en relación con las ciencias sociales y en relación con la teoría social moderna que a veces hace difícil el pensar estas cosas en conjunto. Es un libro difícil en el sentido siguiente, ¿no? Porque son problemas difíciles, porque son preguntas gordas y porque la escritura de Pedro Morandé mientras lo leía, que me tomó trabajo, me recordó una frase de Jacques Peggy, ¿no? Que en algún lugar de esos cuadernos de la quincena Peggy dice: yo no escribo para gente apurada. La gente que no tiene tiempo, yo no quiero que me lean, no me interesan esos lectores. Otro modo de decirla, aquí yo estoy tratando, otro modo de decir esto, perdón, es decir, estoy tratando de problemas suficientemente profundos e importantes como para que usted se sienta a leer. Y la escritura de Pedro Morandé logra algo que es muy, muy especial, y lo viví estos días que tuve que leer el libro, que es que expulsa a la gente apurada. Si usted está apurado, va a ser expulsado del libro, porque Pedro Morandé no escribe para gente apurada, ni es un libro que se pueda leer apurado. O sea, hay que ponerse a leerlo con tiempo, con dedicación y con concentración, porque son problemas difíciles que requieren concentración, ¿no? Es un talento literario, ¿no? Expulsar a gente de un libro. Yo no quiero que usted me lea si usted no tiene tiempo. No me interesa que me lea. Hay autores que hacen eso, y Pedro Morandé me parece que es uno de ellos, ¿no? Decía que este libro es pensamiento vivo, ¿no? Agradezco haberlo recibido, agradezco que me hayan invitado a presentarlo, no agradezco que me hayan dado solo 10 minutos para presentarlo. Le agradezco mucho, pero sinceramente mucho a las personas que me han presentado la obra de Pedro Morandé, las voy a nombrar en orden, creo que no es la edad, pero el orden, que en
primero fue Pablo Ortúzar cuando llegué a la dirección ejecutiva de IES, digamos, y yo venía llegando en mi doctorado, en otros temas de filosofía política, y Pablo quiso descubrir el océano, el continente, el pensamiento de Pedro Morandé, y luego conocí a Josefina Arauz, y luego también a Consuelo Arauz. Son las tres personas a las que le agradezco mucho haberme hecho parte de esta tradición y de este diálogo, ¿no? Le agradezco también, por supuesto, a Pedro el haber escrito este libro, ¿no? Pensamiento Vivo nos deja un desafío colosal, que es proseguir este diálogo. O sea, Pedro nos deja esto, pero nos deja una pregunta gigante: ¿cómo hacernos cargo? ¿Cómo estar a la altura de esto, ¿no? ¿Cómo ser fieles a la naturaleza y a la profundidad, o lo diría así, a la radicalidad de las interrogaciones que están aquí, ¿no? No es fácil estar a la altura, podríamos intentarlo, pero no es seguro que, al menos en mi caso, lo logre. Gracias también a Ignacio, porque este mismo acto es expresión de esa comunidad y manifestación de esa comunidad y de la vida de Pedro Morandé. Lo voy a formular así, como acontecimiento y vocación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, profesor Ortúzar, tiene la palabra. Bueno, a mí me habían dado media hora, ahora solo tengo 20 minutos, así que voy a hacer el mejor esfuerzo que pueda, por eso te había escrito esto. Necesito hacer una economía del tiempo porque tengo 3 cosas importantes que decir. La primera es que quiero felicitar al equipo de Tanto Monta por este esfuerzo editorial. La forma en que nace este libro es conmovedora, pues involucra un ejercicio de lo que en inglés se llama discipleship y en castellano discipulado. No sabía que existía la palabra. Este concepto, por cierto, se utiliza sueltamente en círculos académicos para referirse a los estudiantes que maduran su reflexión al alero de algún profesor. Pero en círculos académicos cristianos tiene además connotaciones bíblicas. En hebreo, discípulo se dice talmid, que significa alguien que está constantemente aprendiendo, así como Talmud significa aprendizaje, estudio o instrucción. En este caso, el concepto remite a una relación entre maestro y aprendiz que, de hecho, precede a la escritura. Debemos imaginar aprendices que buscan el saber en maestros, rabino significa maestro, que eran depositarios de las tradiciones orales que finalmente fueron compiladas en la Mishnah. Por cierto, este aprendizaje no era simplemente intelectual. Las enseñanzas del maestro suponían la copresencia con el discípulo, pues reflejaban la manera de encarnar la ley. No eran una mera teoría. Lo que el discípulo busca es entender y vivir la ley divina tal como el maestro. La historia y el contenido de este libro, como decía, calzan muy bien con esta visión. Primero tenemos a todos los personajes, partiendo por el rabino Morandé, al que también se puede imaginar como una especie de Gandalf, si quieren aplicarse a él. Y en torno a él, una comunidad viva de discípulos antiguos y nuevos. En su presentación, Ignacio Stevenson nos cuenta cómo el libro fue madurando a partir de las notas de Cecilia Bralich, tomadas en el curso del profesor Morandé, dictado entre 1990 y 1995, las cuales esta discípula buscó transmitir a una comunidad de estudio que pudiera hacer una recepción viva de ellas, para así convertirlas en un libro que fuera más que simplemente un material de archivo. Esta recepción viva, que incluyó reuniones y lecturas a lo largo de 5 años con más discípulos y con el propio profesor, termina forjando una comunidad que produce un libro que ya no es un rescate bibliográfico, sino un símbolo, no un mero signo. Cito el libro: la máscara oculta algo a la vez que lo revela. Como símbolo, a diferencia del signo, sugiere que en el portador de una máscara hay una cierta dramaticidad, una finalidad que despierta una expectativa. Estamos ante el producto que refleja vínculos únicos e insustituibles de discipulado, que a su vez apuntan más lejos hacia lo trascendente. Se recibe lo donado y se dona lo recibido. El libro es reflejo de una amistad, a la que por cierto también invita, y esa amistad forjada en la presencia desborda las páginas impresas. Cierro este primer comentario añadiendo simplemente que Morandé le entrega una enorme importancia a la familia y a la descendencia, en la conformación de lo social y también en la conformación de la persona a la que le ha sido dada la vida y que a su vez la da a otros. Por lo mismo, no es simplemente un accidente simpático que la hija socióloga de la profesora Bralich, pero también profesora Consuelo Arauz, esté aquí presentando esta obra, y que otra hija historiadora, con la que tengo el gusto de compartir desde hace años en el IES, Josefina Arauz, haya editado ese gran libro que es Cultura y Modernización en América Latina.
Aquí tenemos un ejemplo palpable de lo fecunda que puede ser la entrega, el don, algo que hoy por hoy es bastante contraintuitivo. Cito nuevamente: la experiencia del encuentro en una morada común se funda esencialmente en la familia, en ella ocurre la procreación y se forma el vínculo insustituible con los progenitores y con los demás miembros de la especie humana. Por ello, debe hablarse siempre y en propiedad de la vida humana como vida donada y participada. Se trata de una unidad óntica, inelegible, que la conciencia puede entender en su ontología, pero no desde el arbitrio de su voluntad. Desde ese horizonte, la experiencia del encuentro en una morada común tiene un carácter social, pero no solo convencional o institucional, sino que fundada en la finalidad de la existencia que se cultiva y comunica como una obra de la cultura. Vamos rápidamente, por el tiempo, a lo segundo, siguiendo esta exposición frenética que asemeja al ritmo de la reproducción ampliada del capital, lo cual, debo aclarar, contradice el espíritu de la obra presentada. Mi segundo punto es sobre el libro. Es imposible que se lo resuma aquí porque el libro mismo es un resumen de una densa reflexión. No puedo convertir un dulce de membrillo en un jugo de membrillo. Si vierto un dulce de membrillo en un jarro con agua y lo revuelvo, el resultado probablemente sería algo ridículo y un desperdicio. Alguien que me recuerde no inventar ejemplos en futuras locuciones. En fin, creo que se entiende la idea. La ventaja es que este libro es sistemático. En sí constituye una exposición y defensa de una antropología cristiana frente a alternativas modernas que son caracterizadas como nihilistas. Pues tenía un chiste sobre los nihilistas del Gran Lebowski. Lo sabe. Para Morandé, el nihilismo es la incapacidad de distinguir o preferir entre el ser y la nada. Tampoco, por tanto, entre medios y fines. Y hoy esta renuncia al ser ya ni siquiera tiene una elaboración propiamente filosófica, sino tecnológica, idea que termina por ponernos a disposición de la tecnología, como si nosotros fuéramos finalmente simples medios para su desarrollo. Y el autor, en este contexto, hace provechoso uso de elementos teóricos desarrollados por los mejores sociólogos modernos, pero siempre mostrando las limitaciones de sus ambiciones. A Luhmann no le deja pasar la idea de que las personas estén fuera de la sociedad, estando esta constituida simplemente por comunicaciones. Y a Habermas, por cierto, tampoco le concede que el mundo de la vida se sostenga en diálogos ilustrados. En su lucha contra estas ilusiones, Morandé reivindica la realidad de lo viviente, la oralidad, la presencia, el don y la unidad teleológica del ser, orientado a la felicidad, que incluye y combina la verdad, la belleza y el bien. A la persona humana, en toda su extensión, que nunca puede ser tratada como un simple medio, y al ritmo de este tambor, defiende la modernidad barroca latinoamericana, la indisponibilidad de toda vida humana, y cita a Gary Medel para explicarnos que la palabra escrita, sin la chispeza del lenguaje forjado en la oralidad y la presencia, está condenada a la muerte. Si tuviera que resumir la crítica a la ideología tecnológica moderna presente en el libro, y tengo que hacerlo, diría que la tecnología está hecha para el hombre y no el hombre para la tecnología. Los medios no pueden determinar los fines, eso. Presencia y expectativa es una lección en el despliegue de un pensamiento propiamente cristiano, constituido por una ambivalencia que distingue constantemente el plano de lo inmanente o temporal del plano de lo trascendente o espiritual. Su punto de inicio es un ser humano finito, pero que intuye lo infinito y que vive en el siglo, en el séculum, como peregrino. Peregrinaje que en ningún caso pretende colapsar lo trascendente y lo inmanente, invalidando lo finito por el hecho de serlo. Hay un valor en esta bifurcación y la dramaticidad que acompaña el vivir conscientes de que moriremos, cuyo sentido último podemos esperar entender al final del camino. Esto es cuanto puedo decir sobre el libro, eso y que lo lean de a poco, piensen, de nuevo, en un dulce de membrillo, que debe ser consumido cortándolo en finas lonjas sobre panes tostados bien mantequillados. La mantequilla, en este caso, podría ser la revelación cristiana, pero no seguir ese camino, especialmente ya que, dada la hora, esto podría precipitar a muchos asistentes a abandonar en pos de la cocina de su hogar. Vamos al tercer punto. Hoy hay algunas universidades católicas que se preguntan qué significa ser universidad católica. Algunas plantean que es una especie de identidad que hay que agregar a las actividades normales de toda universidad. Un sello o marca, un signo. Pero la idea es que una universidad cristiana, tal como este libro, sea un símbolo. El producto de una comunidad viva de peregrinos que se esfuerzan por conocer y vivir la verdad y que se apoyan en ese camino. La universidad debe ser un espacio donde eso pueda ocurrir. Cuando logra que eso ocurra, el efecto es tremendo. En Oxford, con todos los increíbles avances de sus últimos 200 años, recordemos que Adam Smith y Edward Gibbon coincidían en que el lugar era una posible intelectual a fines del siglo XVIII.
todavía se sienten los ecos del movimiento que unió al ahora santo y autor de la Iglesia, John Newman, a una serie de amigos, entre ellos Keble, Pusey y Fraure, el cual es un pésimo apellido para un académico, para remecer los viejos edificios llenos de prejuicio y vino porto, las palabras son de Gibbon, reviviendo, haciendo una recepción viva de las obras de los padres de la Iglesia. Sin ellos, por cierto, no tendríamos a Tolkien y a Lewis, y yo no habría podido comparar merecidamente al profesor Morandé con Gandalf. Cierro con un recuerdo personal. Yo conocí la obra del profesor Morandé gracias a Rolf Fester y sus discípulos en la Facultad de Antropología de la Chile. Leímos Cultura y Modernización, no recuerdo si el 2004 o el 2005. Después leímos Ritual y Palabra, que era una fotocopia roñosa de otra fotocopia roñosa. Todo hace más de 20 años. Tuvo un enorme efecto en nuestra formación. Íbamos a comprar copias de Sociología de la Católica en San Joaquín, y algunos alcanzamos hasta armar una promo con razón y ofrenda del profesor Cousiño, en una autoedición del Departamento de Sociología que se le despegaban las páginas. Con el tiempo, mucho mejor la que sacaron ustedes. Con el tiempo comenzamos a pegarnos el pique a San Joaquín para colarnos algunas clases de ambos profesores. También invitamos un par de veces al profesor Morandé Juan Gómez Milla, donde podía conversar con otros miembros de la fauna lumaniana, partiendo por mi gran formador, el profesor Marcelo Arnold, de Utacá, igual que el profesor Rolf Fester. Después de eso, lo pasé varias veces a su oficina de decano, el profesor Morandé, donde estaba siempre tomando un café entre cerros de libro. No recuerdo si estaba realmente fumando y había cenicero a su alrededor, pero ese detalle, real o inventado, es parte de mi recuerdo. Hace 10 años, cuando el IES cumplió 10 años, invitamos al profesor Marcel Genaf, que era un profesor francés entrañable que hacía clase en California, en San Diego, a hablar sobre la ciudad y el tono. Un día que hacían como 40 grados me lleva este señor, que ya era bastante mayor, en Metro San Joaquín. El metro iba repleto y el pobre profesor Genaf llegó de nuevo como membrillo. Pero fuimos a ver al profesor Morandé a su oficina y por 1 hora o más tuve el privilegio de escucharlos conversar. Fue un momento de placer intelectual puro que atesoraré para siempre. Por cierto, me emocionó ver citado en presencia y expectativa al profesor Genaf. Como ustedes quizás saben, con esto sí que termino, Rolf Fester, Carlos Cousiño y Marcelo Arnold hoy día están más bien retirados. El profesor Genaf, que ya era emérito, murió de problemas al corazón poco tiempo después de que me aceptaran en Oxford, en 2017, gracias a una carta de su autoría. El profesor Morandé, que compartía no solo algunas ideas, sino también algunas aficiones con nuestro amigo francés. Todo esto es parte de una época de la que yo también soy parte, en que los riesgos de la salud no venían como hoy del lux maximum, que parece ser prácticas peligrosas para verse bonito, sino de lo contrario. También casi se nos fue para el otro lado. Lo dice Stevenson de manera más elegante. Conocí la obra de Pedro cuando se pensaba que nunca más volvería a poder explicarla por sí mismo. Verlo ahora, junto a la profesora Vivian, su compañera de toda la vida, es realmente un regalo de arriba, y lo es también saber que todos estos recuerdos, esta memoria, todo lo que ha pasado, esos 45 años dedicados por completo a la academia, no se los ha llevado el viento, que a diferencia de la reflexión final del replicante que adquiere conciencia humana en Blade Runner, nada de esto desaparecerá como lágrimas bajo la lluvia, ni siquiera con la muerte por el pago de Chile, porque es parte de una cadena de dones, de una entrega fundada en la verdad, que no comienza ni termina aquí, sino que apunta a lo más alto, hacia la finalidad final, reflejada por nuestras máscaras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y ahora, para finalizar, se lo dejamos al profesor Brando. Profesora. Bueno, me pusieron un micrófono aquí, parece. Yo quisiera agradecerle mucho a todos ustedes y su presencia. Yo el año 74 publiqué en la editorial de la Universidad Católica un libro que yo lo quiero mucho, pero que ahí está, se llama Persona, Matrimonio y Familia. Y efectivamente hicimos la presentación y lo que había en la sala era personas, matrimonio y familia, porque era yo, mi esposa y un par de mi hija y
mi hermana, en fin. O sea, no enteramos 10 personas. Ahí. Entonces, ver a todos ustedes entusiasmados, hablando de esto, de este libro, creo, es para mí verdaderamente una reivindicación del persona matrimonio algunos años después. Lo segundo que quería agradecer a propósito de lo que han dicho los expositores es agradecerle muy profundamente a mi familia aquí presente, porque hoy día de una manera no planificada, digamos, se cumplían también aniversario de matrimonio de mis padres, 92 años de matrimonio, y naturalmente que los hilos de su herencia y de su ejemplo no ha marcado, digamos, a todos nosotros. Entonces, a ellos, aunque no lo podemos agradecer, salvo decir, no, pero a todos ustedes créanme que es una fecha muy importante para el que habla y que haya sido escogido justo el 14 de abril. No por mí, sino que por Ignacio o por otra gente de Santo Juan. Y lo último que quisiera decir a propósito también de lo que yo ya se he dicho acá, es la dedicatoria del libro, que está dedicado brevemente, sí, a Juan Pablo II. Y en un texto muy profundo de él, que tercio milenio adveniente, el nombre de Dona, que habla de San Pablo y qué significa para la encarnación del Verbo de parte de San Pablo. Y él dice, de acuerdo a San Pablo, en el Verbo se encarnó la eternidad. O sea, la eternidad entró en el tiempo. Y se pregunta entonces, ¿y qué otro cumplimiento sería posible a esto que hemos llamado la libertad y la apertura de espíritu hacia la libertad, hacia la realización de la verdad en los distintos planos de la vida y muy particularmente de la universidad? Es lo que podemos llamar con Juan Pablo II, haciendo la pregunta, ¿y qué otro cumplimiento sería posible? Yo creo que la respuesta es lo que humildemente he tratado de reflejar en la obra, sea en la filosofía, en la sociología, en la historia, en todas las disciplinas por las cuales me tocó hablar y conversar con ellos, desde la teología a la medicina, pasando por muchas otras disciplinas, economía, historia, ciencias sociales, cultura, ¿sí? Física. No, yo era un fanático de la física. Matemáticas. Yo estudié, como me recuerda la señora,
Yo estudié matemática con Rolando Chuaki, el famoso Rolando Chuaki, que era profesor de lógica matemática acá, y yo seguí los cursos de él rigurosamente. También aprendiendo mucho de la lógica. Entonces, sea de una o disciplina o la otra, siempre encuentro la misma pregunta a Juan Pablo II. ¿Qué otro cumplimiento sería posible? Y felizmente para mí me quedo con el cumplimiento que nos hace creer nuestra fe. Entonces, sea por la referencia a nuestros padres, sea por esta referencia al agradecimiento a Juan Pablo II, sea en general por el hecho de ser un libro escrito durante 40 y tantos años para primer año de primer semestre, todos los años. O sea, no fue un texto el mío de especialidad, sino, como bien se ha dicho acá, de confrontar a las personas con la creatividad de su propia búsqueda de la verdad y de su aproximación humilde al encuentro con la totalidad de la verdad que uno es capaz de ver en cada una de las disciplinas aquí. Termino agradeciendo muy profundamente a la Consuelo, a Daniel, a Pablo, el comentario que han hecho, la tarea que nos han dejado, porque cada uno hace un comentario para otros comentarios, y agradecer muy sinceramente la persona de Ignacio, a la editorial Tanto Monta, de que haya puesto su página y su buena voluntad en la confección de un libro de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por sus palabras. Gracias a ustedes por asistir. A continuación, los dejamos cordialmente invitados a continuar la conversación en el vino de honor, que se celebrará a continuación, afuera. Agradecemos especialmente a Dulce de María por su colaboración y nuevamente agradecemos al profesor Morandé por este regalo.